Mediados del siglo XVI, Martín Lutero, el hereje que dividió la iglesia, lleno de soberbia y egolatría, exigió, momentos antes de morir, que su cuerpo fuera venerado en un altar. Pero en su funeral hubo un ruido terrible y apareció la Santísima Hostia de nuestro Señor Jesucristo. Por la noche, hubo tanto viento que la tumba de Lutero se abrió, pero para sorpresa de todos, estaba vacía y desprendía un olor a azufre que enfermaba. Los testigos de este acontecimiento regresaban arrepentidos a la iglesia romana. Lo que aconteció esa noche del año 1545 es el secreto que ningún protestante quiere que sepas, o al menos lo sería si verdaderamente Martín Lutero hubiese muerto en el año 1545. Lo cierto es que para ese entonces Martín Lutero aún seguía muy vivo, y fue él mismo quien, luego de leer esta diatriba italiana, la publicó en forma de panfleto bajo el título Una mentira de la falsa muerte del doctor Martín Lutero. Lutero falleció un año después, en el año 1546, pero sin embargo estas mentiras sirvieron para que quienes continuaran con el legado reformador de Martín Lutero se dieran cuenta de la necesidad que había de registrar con precisión el momento de su muerte para precisamente poder contrarrestar esta clase de mentiras y de estos rumores que sabían de antemano que, si ya aún estando vivo de Lutero se hablaba de que murió de una forma extraña, imagínense una vez que muere sabían de antemano que se iban a encontrar con un montón de mitos y rumores acerca de su muerte. Entonces era necesario registrar bien cómo iba a ser esa muerte y cómo iba a ser la última noche o el último día de Martín Lutero, teniendo en cuenta además que en aquel entonces se creía que la forma de morir de una persona era evidencia de si esta persona fue una buena cristiana o no. Y precisamente fue esta creencia la que hizo nacer decenas de historias acerca de la muerte de Martín Lutero, buscando desacreditar no solo su persona, sino también todo lo que el movimiento de la Reforma protestante había logrado. Se difundieron rumores y mitos de toda clase. El teólogo y clérigo católico Johannes Oldekop dijo que Lutero simplemente había sido encontrado muerto en su cama. Simón Fontaine afirmó que la muerte de Lutero fue repentina y que esa noche se encontraba con su esposa, cosa que no es del todo cierta, ya que en el momento de su muerte Catalina, la esposa de Martín Lutero, se encontraba en Wittenberg y su esposo en Eisleben. Y hablando de su esposa, según el profesor William Reginald, fue esta misma quien mató a Martín Lutero estrangulándolo por la noche. Imagínense el nivel de los rumores que alcanzó la muerte de Lutero. Y hay más. Florimond de Raimond dijo que Lutero se levantó por la noche para ir al baño y que mientras hacía sus necesidades derramó sus entrañas de la misma manera que Arrio. Helmesius, que dijo que Lutero murió de dolores terribles similares a los dolores de parto, que Lutero fue asesinado por el diablo, que en medio de una cruel enfermedad entregó su alma al diablo, que lo encontraron con el cuello destrozado por lo que estaba claro que el diablo mismo lo había estrangulado, que la noche antes de morir el diablo en forma de un gran perro se le apareció, y así podríamos seguir durante varios minutos con mitos y rumores acerca de la muerte de Martín Lutero, siendo un supuesto suicidio el que más protagonismo ha tomado entre sus detractores hasta el día de hoy. Según el historiador Heinrich Böhmer y el teólogo Johann Michael Reu, desde el año 1568, más de 20 años después del hecho, comenzó a correr el rumor de que Lutero se había quitado la vida, y Tomás Bocio, en su obra De Signis Ecclesiae, se basa en un testimonio anónimo de un supuesto sirviente de Lutero para sustentar esta hipótesis. Y claro, la pregunta es obvia, entre tantos rumores, entre tantos cuentos, entre tantas historias acerca del fallecimiento de Martín Lutero, ¿cómo podemos saber qué pasó de verdad? Bien, para esclarecer este asunto lo más importante es tener en cuenta las fuentes primarias, es decir, las declaraciones de aquellas personas que fueron testigos y conocen de primera mano cómo fue la muerte de Martín Lutero. Y se les dice fuente primaria porque precisamente son personas que fueron testigos, que estuvieron en el momento. Por ejemplo, los evangelios son fuente primaria de la vida de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos los 4 evangelios en la Biblia y no otros evangelios que salieron 300 o 400 años después, porque no son fuente primaria. Y si no son fuente primaria es que no fueron testigos de la vida de Jesús. Y si no fueron testigos de la vida de Jesús, no podemos tomarlos en cuenta. Es aquí cuando nos damos cuenta de que la versión de una muerte natural se encuentra bien fundamentada. Como fuente primaria podemos citar a los registros históricos de Justus Jonas, Michael Coelius y otros presentes que acompañaban esa noche a Lutero. Está también la carta de Juan Aurífaber a Michael Good y el registro histórico de John Landau, quien fuera un farmacéutico católico que también estuvo presente la noche del deceso. En primer lugar, Jonas y Coelius redactaron, a pedido del príncipe John Frederick de Sajonia, cómo fueron las últimas horas de Martín Lutero.
Se les encomendó ese trabajo a ellos, ya que ambos se encontraban presentes en el lecho de muerte, así que no les resultó difícil escribir sobre aquello, además de contar acerca de los últimos viajes, la cena y el estado de ánimo de aquellos días de Lutero. En sus relatos explican que en el momento de la muerte el reverendo se hallaba en su cama, tranquilo, y, cito textual, respiró hondo pero suave, y con esto entregó su espíritu, en silencio y con paciencia sin mover ni un dedo. Nadie observó, y podemos atestiguarlo ante Dios con toda conciencia, ningún tipo de malestar, sufrimiento corporal o dolor de muerte. Más bien, como dice Simón en su canción, se unió al Señor en un sueño tranquilo. Por otro lado, el teólogo luterano Juan Aurifaber fue también testigo del fallecimiento de Lutero y escribió una carta dirigida a Michael Good relatando cómo fue el suceso, explicando, entre otras cosas, que luego de haber cenado y ya pasadas las 2 de la madrugada, a Martín Lutero lo golpeó la enfermedad y a pesar de haberle brindado toda la ayuda posible, Dios decidió bondadosamente sacarlo de ese estado de sufrimiento. Remarca también Aurifaber que su muerte fue cristiana y en paz. Por último, encontramos también el registro histórico de un farmacéutico católico, John Landau, a quien llamaron de urgencia para ayudar a Martín Lutero, ya que pensaban que éste simplemente se había desmayado. John Landau acudió al lugar y luego de varios intentos de reanimación, determinó entonces que Lutero ya se encontraba sin vida y que su muerte se había dado por causa natural, es decir, nada que ver con un suicidio. Este testimonio es clave, ya que Landau, al ser un farmacéutico católico, no lo podemos acusar de parcialidad en su relato. En resumen, la madrugada del 18 de febrero de 1546, Martín Lutero, luego de haber cenado con sus compañeros de viajes, comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho. Tomó medicamentos y, encontrándose más aliviado, se acostó a dormir. Durante la madrugada, la presión en el pecho y el frío volvieron. Nuevamente se le administró medicación, pero sería en vano. El reverendo suspiró y fue cerrando lentamente sus ojos, y su corazón dejó de latir. Llamaron de urgencia a un farmacéutico para que ayudase, pero nada pudo hacer más que constatar una muerte por causas naturales. Aquella noche, múltiples testigos, entre ellos uno católico, vieron una muerte natural y tranquila. Pocos días después, en marzo de ese mismo año, fue publicado el informe llamado Concerniente a la salida cristiana de esta vida mortal del reverendo Martín Lutero, escrito por los ya mencionados Jonas, Coelius y Aurifaber, y es el relato más antiguo y cercano al momento de su muerte que se haya escrito. Ricardo García Villoslada, un jesuita e historiador católico, en su libro Historia de la Iglesia Católica, parte 3, dice: en esta circunstancia murió Lutero, de manera natural y relativamente tranquila, el 18 de febrero de 1546 a las 3 de la mañana. Contaba a la sazón de 62 años. Es pues legendario todo lo que se escribió más tarde acerca de su supuesto suicidio, como también que murió entre contorsiones de rabia y desesperación. Los testigos de su muerte, entre los cuales se cuenta un farmacéutico católico, confirman su muerte natural y tranquila. Debemos decir entonces que los relatos no dejan mucho lugar a la duda o a la especulación. Y eso que ni siquiera mencionamos las fuentes secundarias, es decir, las fuentes que provienen de personas que, si bien no fueron testigos, sí recibieron información de primera mano. Tenemos, por ejemplo, el registro de Johann Cochleus, quien fuera un católico fervientemente opositor a Lutero. También está la carta de Andreas Friedrich a Johann Agricola, que relata una oración que realizó el reverendo antes de morir, y podríamos mencionar por último una carta anónima encontrada en la biblioteca de la Universidad de Cornell. Dicha carta contiene el mismo relato sobre la muerte de Lutero mencionado anteriormente, brindando detalles de su buen humor y de sus oraciones a Dios. En conclusión, podemos decir que los relatos más antiguos provenientes de testigos oculares relatan una muerte natural y tranquila de Martín Lutero. En relación a esto, el historiador Philip Schaff afirma que si consideramos este conjunto de testimonios, bien podemos decir que hay pocos hombres en la historia cuyos últimos días y partida tengamos una información tan completa y fidedigna como Lutero. Así que todas las demás historias son simples leyendas surgidas de la imaginación de aquellos que buscaban desacreditar la reforma protestante a como diera lugar, aunque para lograrlo tuvieran que mentir descaradamente, algunos inventando relatos anónimos de supuestos testigos, otros simplemente dejándose llevar por su sesgo y su enojo que los hacía escribir relatos ficticios que incluían perros, hostias, sangre y al diablo. Es importante conocer nuestra historia para no dar lugar a las mentiras de ciertos apologistas que deciden ignorar ciertas fuentes y solo presentar las más convenientes, como puede ser el relato de Tomás Bocio.
quien en el año 1592 contó en sus escritos lo que una vez se escuchó de un supuesto sirviente de Lutero arrepentido que contaba que este mismo se había ahorcado. ¿Y quién es este supuesto sirviente? No lo sabemos, probablemente ni Tomás Bocio lo sabía. Se trata de un relato anónimo, lo cual no ayuda a la hora de querer corroborar la veracidad del relato. Relato que sería replicado varios años más tarde por Henry Sedulius, quien además presentaría una carta de aquel sirviente desconocido de Martín Lutero, donde confesaría que este mismo se había ahorcado en su cama y que, convenientemente, el sirviente estaba solo en aquel momento, así que no hay más testigos que puedan confirmar esta declaración. Dicha carta no está autentificada y por ende es considerada apócrifa, ya que no sabemos quién la escribió, sumado al hecho de que Sedulius en su libro se tomaría el atrevimiento de añadir otros relatos fantasiosos, como por ejemplo que al ataúd de Lutero lo seguían cuervos que eran enviados por el diablo. Así que ahí nos vamos dando cuenta el nivel de seriedad y objetividad con el que se manejaba este autor, y que hace que ningún historiador católico serio, como el caso de Nicolás Paulo o Hartmann Grisar, le hayan dado mayor importancia. En fin, la obra que Dios hizo utilizando la vida de Martín Lutero fue tan grande que hasta día de hoy se siguen suscitando mentiras en cuanto a su persona y más aún en cuanto a su muerte. En particular, a mí no me interesa tanto defender a la persona de Lutero en sí, sino más bien a la verdad, ya que no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando hay tanto engañador suelto por las redes que se valen de un mito o un rumor para desprestigiar a la reforma protestante que ha sido de tanta bendición para millones de personas. Reformas de la cual bebemos hasta el día de hoy, declarando cosas como solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que solo en Él hay salvación, salvación que nos es dada por la gracia y por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, que solo la Escritura es la única fuente de autoridad para los cristianos y que solo Dios eterno y poderoso es digno de toda la gloria por los siglos de los siglos. Querido amigo católico, si tuviste el coraje de llegar hasta el final del video, te agradezco, que Dios te bendiga y simplemente te aconsejo, poné tus ojos en Jesús, con los ojos puestos en Cristo, no en María, no en el Papa, ni siquiera en Martín Lutero, ni en nadie más, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga.